grado es acá, 2. Entonces comienzas a partir de acá a contar 1, 2 y trazas la línea. Profe, y si hubiera sido de grado 3, igualito. 1, 2, 3. Profe, y si hubiera sido de grado 1, 1 y ahí trazo la línea. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Igualito como hemos quedado, luego te voy a mandar la resolución, ¿ya? Bien, vamos a borrar el problema para que veas ahora la número 2, lo que es el teorema del resto. Borramos esto, que es el tema que estamos viendo, para tener más espacio. Bien, a ver, observemos. En la número 2, esto fue tomado, mira, en agosto del año 2015. Me dan como dato el resto. Me piden el valor de K y me dan esta división. Ya sabes, esto se llama dividendo y esto se llama ¿qué? Divisor. Por ejemplo, aquí hay varias formas. Tú podrías aplicar Horner, lo que hemos hecho inicialmente. También podrías aplicar Ruffini. A ver, primero recordemos esto. Cuando hablamos de Ruffini, a ver, Ruffini, no te olvides que para poder aplicar Ruffini, el divisor, repito, cada vez que quieras aplicar la regla de Ruffini, el llamado divisor, esto que ves acá, divisor, siempre debe ser de la forma que lineal, siempre de la forma lineal. ¿Qué forma, profe? AX más B. Entonces, conclusión, cada vez que quiera aplicar Ruffini, el divisor siempre debe ser de la forma lineal. Por ejemplo, aquí el A, acá el A vale 1. Este B, ¿cuánto vale? Menos 2. Entonces, esta es forma lineal. Si tú deseas, podrías aplicar a ¿qué? La regla de Ruffini. Por ahí, profe, pero también puedo aplicar Horner. Sí, es cierto, también puedes aplicar Horner. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la sugerencia que te damos para que sea más directo, aplícale el teorema del resto. ¿Qué quiere decir? El problema 2, mira hijo, el problema 2 sale por Horner. Mira, Profesor, una pregunta. dime hija. Solamente cuando te digan hay el teorema del resto, solamente se aplica el resto, ¿no es cierto? Exacto. Cuando en un ejercicio, como el número 3, te dicen hay el resto, es cierto. ¿Qué debo aplicar? El teorema del resto. Pero habrá ejercicios como la número 2, mira, examen de admisión, hijita, mira, mira, en la cual tú podrías aplicar también el teorema del resto. Ojo que no te están pidiendo el resto, porque ya te lo están dando, pero puedes aplicar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, finalizando la clase, tú ya sabes, yo siempre te mando el solucionario bien detallado. Voy a hacer esto. En el solucionario, este problema 2, examen de admisión, te lo voy a resolver por Horner. Luego te lo voy a resolver por Ruffini. Y acá lo vamos a resolver aplicando el teorema del resto. Y te vas a dar cuenta que la respuesta va a ser la misma. Como tú vas a tener las tres soluciones, ahí vas a darte cuenta que no era necesario aplicar Horner ni Ruffini. El teorema del resto era mucho más rápido. ¿Estamos de acuerdo? Repito, este problema 2, examen de admisión, se puede resolver por Horner, se puede resolver por Ruffini, también por el teorema del resto. ¿Cuál de los tres es el conveniente? El que vamos a ver ahorita. Teorema del resto, es mucho más rápido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, a la hora que te mande la resolución, te voy a resolver por Horner y por Ruffini. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es teorema del resto? Como dice su compañera, ¿cuándo voy a aplicar el teorema del resto? El teorema del resto mayormente lo vas a aplicar cuando te pidan justamente ¿qué? El resto. ¿Estamos de acuerdo? Y cada vez que apliques el teorema del resto, siempre el divisor lo debes igualar a 0. Por ejemplo, en la número 2 vamos a aplicar teorema del resto. ¿Qué quiere decir eso? El divisor lo igualas a 0. Despejas, x es igual a 2. Profe, sí. ¿Cuál es la ventaja de aplicar el teorema del resto? La ventaja es que cuando tú aplicas el teorema del resto, no importa si el dividendo está completo y ordenado. No importa si el divisor está, ¿qué? Completo y ordenado. Esa es la ventaja que tienes cuando vas a aplicar teorema del resto. En cambio, para aplicar Horner,
Y para aplicar Ruffini es obligatorio que el dividendo esté completo y ordenado. El divisor también esté, ¿qué? Completo y ordenado. Pero en Ruffini debe ser de forma, ¿qué? Lineal. Eso es muy importante. ¿Estamos de acuerdo? Repito, cada vez que vas a aplicar Horner, el dividendo y el divisor, siempre tienen que estar completo y ordenado. Si estuviera incompleto, le agrega 0. Profe, y cuando quiera aplicar Ruffini, de igual manera, el dividendo y el divisor debe estar siempre, ¿qué? Completo y ordenado. Pero un adicional de Ruffini debe ser de forma, ¿qué? Lineal. En cambio, cuando aplicas el teorema del resto, es mucho más rápido. No interesa si está completo o ordenado. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, en el problema 2 de examen de admisión, vamos a aplicar, mira, el teorema del resto, que hace siempre el divisor igual a 0. Eso es lo que dice la teoría. El divisor igual a 0. Despejas x igual a 2. Y luego colocas así, r de resto, porque estás aplicando el teorema de resto. Y ahora sí, acá que dice, x a la cuarta. En lugar de x, pongo 2 a la cuarta. Ahí está. Menos. En lugar de x, pongo 2 al cubo. En lugar de x, pongo 2 y luego más. Pero esta R, mira, ya lo tenemos. ¿Cuánto vale? 10. Entonces esto vale 10. Esto sería 16. Esto sería 8. Menos 2. A ver, acá sería 10. ¿Cuánto sale esto? 8. Sería 6 más K. Al finalmente K vale ¿cuánto? 4. Ahí está. Es que he aplicado el teorema de resto. A pesar que no me dice ahí el resto, porque el resto ya lo tenemos. Entonces, cuando hablamos de teorema de resto, tú puedes, a ejercicios en los cuales, cómo se presentan, puedes aplicarle el teorema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el compromiso es, en el solucionario que te vamos a mandar, este mismo ejercicio lo voy a resolver por Horner, luego lo voy a resolver por Ruffini, y debe salir la misma respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a Profesor, ver ahora. Profesor, por qué sale 4? Por este hijito, mira. 10 es igual a 6 más K. Para que sea acá 10, entonces Ya. K debe ser 4. 6 más 4 para que me dé 10. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ok, profesor, no había visto el 10. Ya. Disculpe, hijito. Bien. profesor, Sí, dime. en Horner el divisor siempre tiene que estar completo y ordenado. Sí, siempre, siempre, hijito. Cada vez, mira, cada vez que vas a aplicar Horner, por favor, no olvidar el llamado dividendo y el llamado divisor siempre debe estar completo y ordenado en forma decreciente. O sea, hija, de mayor a menor. De mayor a menor. Siempre, si no, no podemos aplicar Horner. ¿Estamos de acuerdo? Ya, Y para gracias. aplicar Ruffini, mira la número 2, el dividendo debe estar completo también y ordenado. ¿En forma qué? Decreciente, de mayor a menor y consecutivamente. ¿Cómo consecutivamente? Un ejemplo, 5, 4, 3, 2, 1, hasta el término ¿qué? Independiente. Y la ventaja del Ruffini, que el divisor debe ser de forma lineal. ¿Cómo forma lineal, profe? A esto me refiero. Disculpen la exageración, a X más. A esto se le llama forma lineal. Cuando el divisor tenga esta forma, automáticamente está soplando que ahí debes aplicar la regla de Ruffini. ¿Estamos de acuerdo? Mira, y Muchas en este gracias. problema lo que hemos hecho es nosotros resolverlo por el teorema del resto. Pero este problema se puede resolver también por Ruffini. También lo puedes hacer por Horner. Pues el compromiso es que cuando yo mande el solucionario, lo voy a hacer de las tres formas. Primero le aplico Horner, le aplico Ruffini, y bueno, y ahora que hemos visto el teorema de resto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, mira, Sí. hacemos esto. Y ahora sí vamos al problema número 3. Mira lo que dice el problema 3, también examen de admisión del año 2003. Estamos hablando del mes de marzo. Acá me piden que hay el resto, ¿correcto? Tú dirás, profe, pero ¿no se podría aplicar acá Horner? A ver, sí, podrías aplicarlo, pero no sabes cuál es el problema, hijo o hija, que tendrías que desarrollar todo esto.
Si tú te das cuenta, mira, x por x por x por x, te va a salir un x a la cuarta. Luego tendrías que encontrar el x cubo, el x cuadrado, el x y el término, ¿qué? Independiente. Y recién con esto puedes aplicar, ¿qué? Horner. Y ahí sí puedes hallar el resto. Pero en estos casos, como me dice, hay el resto, acá podrías, por ejemplo, aplicar el teorema del resto. Pero mira lo que dice el teorema. El teorema del resto, Profesor, ¿eh? profesor, Sí, dime. disculpe. Ahí no se podría igualar todo cero, o sea, sí, ¿no? Se iguala todo cero, x más 2x ¿Dónde? ¿En más la número 1. 3? ¿En la número 3, perdón? Ah, creo que es igual a x0 más x2. Ah, claro, cada vez que vas a Sí, aplicar el ¿no? teorema de esto, siempre se hace esto. El divisor, acá está, mira, el divisor siempre lo debes igualar a 0. Repito, cada vez que vas a aplicar el teorema del resto, dice la teoría, siempre el divisor lo debes, ¿qué? Igualar a 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, de acá hay varias opciones. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la idea es, por ejemplo, este es el término cuadrático, este es el término lineal y este es el término, ¿qué? Independiente. Por ejemplo, una opción podría ser así, el alumno A, que me diga lo siguiente, ya, pues, profe, mire, x al cuadrado más x igual a, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho que el término independiente pase al otro lado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por cada x al cuadrado más x que encontremos acá en el llamado dividendo, ¿qué voy a colocar en su lugar? El número 2. Eso es lo que me dice el teorema. ¿Estamos? Ahora, ¿qué Profesor, pasaría? Sí, dime. ¿no se podría factorizar el x cuadrado ¿Factorizar más cuál? x menos 2? ¿Lo de acá? Sí, con aspo. No, no es conveniente. ¿No sabes por qué te digo? Porque acá estamos hablando ya de división de polinomios. Estás dividiendo este dividendo entre este divisor. Entonces, cada vez que tú tengas una división, ¿correcto? Nos han enseñado 4 formas. Horner, Ruffini, teorema de resto y divisibilidad algebraica para poder encontrar el resto en una división. Por ejemplo, decía, en este problema 3, si tú quisieras aplicar Horner, tendrías que multiplicar todo esto y darle la forma así, x cuarta, x cubo, x cuadrado, x, el término que es independiente. Y ahí recién ya puedo aplicar, ¿qué? Horner. Pero sería demasiado hacer eso, mira, en un examen de admisión. Profe, ¿por qué no puedo aplicar Ruffini? No puedo aplicar Ruffini acá porque no es lineal, mira, es cuadrático. Dice x cuadrado más x menos 2. No podría aplicar Ruffini. Entonces, ¿qué es lo que voy a aplicar? El teorema del resto. Es una herramienta, el teorema del resto. ¿Qué dice el teorema del resto? En teoría, el divisor lo debes igualar a 0. Siempre el divisor se iguala a 0. ¿Tá? Y luego acá es donde vienen, como dije, las opciones. Por ejemplo, un alumno A podría decir, ya, profe, x al cuadrado más x. Y este menos 2 lo pasamos a sumar. Ahí está. Pero también podría haber un alumno B que diga lo siguiente, profe, pero podríamos hacer así, mire, x cuadrado menos 2 igual a menos x. Ah, ya, también podría ser, pero cuando hacemos Profesor, esto, sí, dime. disculpe. También aspa simple. No, hija, no podrías aplicar acá el aspa, te digo por qué, porque acá no te explico. Vamos a hacer nosotros una división. Acá te están pidiendo que hayas el resto de dividir este dividendo entre este divisor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá no puedo aplicar aspa. No es como si fuera un, digamos, yo aplico un aspa acá y quiero eliminar. No, no. Hay que tener bastante cuidado. Acá ya estamos en el tema de división. Y cuando es división, tenemos que dividir el dividendo entre el divisor. Pero para eso hay herramientas. ¿Cuáles son? Horner es una de ellas. Ruffini es la segunda. Teorema de resto y divisibilidad. Ahorita, para este problema, conviene aplicar, ¿qué? El teorema de resto. Luego, cuando ya veamos las 4 herramientas, ya para un examen de admisión, ustedes ya van a aprender cuál herramienta es la conveniente para elegir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la número 3 voy a
aplicar el teorema del resto. ¿Qué es el teorema del resto? Dice, el divisor lo igualas a 0. Ahí está. Y luego de esto hay que despejar uno de ellos. Por ejemplo, ¿qué pasa si el menos 2 lo pasamos al otro lado? Entonces tendría así, x al cuadrado más x igual a 2. ¿Qué significa esto? Que acá en el llamado dividendo, yo debo buscar x al cuadrado más x. Cuando encuentre esto, ¿qué voy a hacer? Lo cambio por el número 2. ¿Qué pasaría? Otra idea. El alumno B me dice así, profe, ¿no podría ser así? X al cuadrado menos x. Y esto lo paso a restar. Si queremos aplicar la idea del alumno B, tendríamos que acá en el dividendo buscar x al cuadrado menos 2 y cuando encuentre eso, voy a colocar ¿qué? Menos x. Podría haber esta otra idea del alumno C que me diga, profe, ¿por qué no podría ser así? Mire, x al cuadrado, este 2 lo pasamos al otro lado, positivo, y esta x lo pasamos a restar. Ahí está otra idea. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada x al cuadrado que yo encuentre en el dividendo, ¿qué voy a colocar en su lugar? 2 menos x. Pero si te das cuenta, acá hay 3 opciones, pero siempre se dice que una de ellas es la más efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aplico la idea del alumno B, también debe salir la misma respuesta. Si aplico la idea del alumno C, también debería salir ¿qué? La misma respuesta. Pero el detalle es en la parte ¿qué? Operativa. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hacemos estas opciones? Porque tranquilamente por ahí puede haber un alumno, quizás no lo dice, se queda calladito y dice, está bien, ya entendí esta parte, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no lo hizo de esta manera? Podría el alumno pensar. ¿Por qué no lo hace de esta forma? También podría haber alguien que piense así. Si hubiera estos casos, como repito, se puede resolver, si no el problema es quizás la parte operativa que se va a presentar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, borramos esto y ahora mira, la idea es, a ver, voy a copiar acá, como estamos aplicando el teorema de resto, no te olvides, siempre se pone R de resto, y voy a copiar ahora al dividendo. X más 2 dice por X menos 1, ahí está, X más 5 por X menos 4. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Agrupar y buscar esto, X cuadrado más X. Por ejemplo, si observamos acá, mira, estos dos, y luego estos dos. Ya hemos visto productos notables. Esto es Steven, ¿te acuerdas? A ver, ¿cómo era el Steven? Vamos a borrar por acá, para que te recordar. Lo vemos. Steven, a ver, borramos esto. El Steven, no te olvides, era esto. X más A por X más B era X al cuadrado, luego A más B por X y más A por B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que voy a aplicar acá, mira. En esto voy a aplicar este producto notable. A ver, sería R es igual, empezamos, mira, sería X al cuadrado más X X al menos, cuadrado más nuevamente aplicamos acá, mira, X al cuadrado más X menos 20. Ay, y justamente, mira, apareció lo que buscamos. X al cuadrado más X, mira, mira, mira. X al cuadrado más X. Pero ¿cuánto vale X al cuadrado más X? 2. Entonces acá sería R es igual, reemplazo acá, sería 2 menos 2. Y acá sería 2 menos 20. Pero si nos damos cuenta, 2 menos 2, ¿cuánto es? 0. Entonces, en este caso, la respuesta sería que 0. Fue algo inmediato. No hubo la necesidad de aplicar quizás el método de Horner. Aplicamos más rápido que el teorema de resto. Entonces, el teorema de resto, no nos olvidemos, el divisor siempre lo igualas a 0, correcto. Hemos hecho acá, despeja, de preferencia, hemos pasado al término independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada x cuadrado más x que encuentre en el llamado dividendo, lo cambio por 2. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos agrupado el primero y el segundo. Y apliqué Steven. X cuadrado más x menos 2. Otra vez, agrupé los dos últimos. Y apliqué Steven. X al cuadrado más x menos 20. Por ahí alguien preguntará, profe, ¿por qué no agrupó el x más 2 con el x menos 4? También lo puedes agrupar, pero no sale esto. No sale x cuadrado más x.
O podrías haber agrupado el segundo con el tercero. Pero tampoco nos salía ¿qué? X al cuadrado más X. Si te das cuenta, en este examen de admisión, prácticamente agraria, ya te dio ¿qué? Ordenado. Ordenadito como para que te des cuenta. Tranquilamente podría haberlo colocado desordenadamente. Entonces posiblemente se hacía un poco más factible ver esto. Hasta acá, dice por qué sale 0. Repito, hijo. A ver, aquí he aplicado Steven, ¿correcto? Acá está, x al cuadrado más x menos 2. Aplicamos Steven, acá está la formulita, x al cuadrado más x menos 20. Pero ¿cuánto vale x al cuadrado más x? 2. Reemplazo acá, hijo, 2 menos 2. Y luego acá 2 menos 20. Pero 2 menos 2, ¿cuánto vale? A ver, puedes ver acá, 2 menos 2 vale 0. Esto vale menos 18. Y 0 por menos 18, ¿cuánto es? 0. ¿Estamos de acuerdo? Sino que acá lo hemos hecho ya directo. Bien. Entonces, no nos olvidemos ejercicios como la número 2, como la número 3, donde tú tranquilamente puedes aplicar ¿qué? El teorema de resta. Esto es lo que hemos presentado para que más o menos vea cómo es el tema de hoy día, que es división de poli. No, ¿estamos de acuerdo? ¿Bien? Estoy Vamos a- volando, profe. ¿Ah? ¿Sí, mijito? Estoy volando un poco. ¿Por qué, hijo? A ver, ¿qué parte no has entendido? Dime, por favor, para poder explicar. La última. Esta parte. Ya. A ver, Sí, profe. no hay, hijo. Ya dije bien claro, estamos para servirle, chicos. A ver, voy a borrar así. ¿Ya? No nos molestemos, Es no nos vayamos. pachipachi. Ahí está. A ver. Igual a la 0 nomás. Ahí está. Si aplico el teorema de resto, es x al cuadrado más x menos 2 igual a 0. Este menos 2 lo pasamos a sumar. Ahí está, mira. X al cuadrado más x igual a 2. Aquí está el llamado, ¿qué? Dividendo. Lo que hay que hacer, mira, hijo, es el siguiente. Hay que buscar x al cuadrado más x. Cuando eso lo encuentres acá, en su lugar, ¿qué vas a reemplazar? El número 2. ¿Estamos de acuerdo? A ver. Voy a juntar estos dos. Y voy a juntar estos dos. Quiero que apliques esto, la formulita. X más A, X más B. ¿Cuál era el resultado de esto? X al cuadrado. Luego se suma el A más B por X. Y luego se multiplica A por B. Entonces, a ver aquí. Pongo R. El 2 es el A. El menos 1 es el B. Entonces aplicamos esto. Primero es X al cuadrado. Dice acá A más B. 2 menos 1 más 1. X. Más A por B. Multipliquemos. 2 por menos 1, menos 2. Ahí está. ¿De dónde sale esto? De aplicar este producto notable. El que sigue. X al cuadrado. ¿Qué dice luego ahí? Más. Ahí está el más. ¿Qué dice? A más B. 5 menos 4, X. Ahí está. Luego más A por B. 5 por menos 4, menos 20. Listo. Esto sale aplicando Steven. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si te das cuenta, observemos lo que pinto de verde. Mira lo que estoy pintando dentro de la nubecita de color verde. Lo que estoy pintando de color verde, es cierto o no que es x al cuadrado más x. ¿Y eso cuánto vale? Acá está, mira. X al cuadrado más x vale ¿qué? 2. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a reemplazar en lugar de x al cuadrado más x, ¿qué vas a colocar? El número 2. Ahí está. Luego le resto el 2. Otra vez. X al cuadrado más x. Acá está. Vale 2. Pongo 2 menos 20. Sigamos. R es igual. 2 menos 2, 0. 2 menos 20, menos 18. ¿Y cuánto es 0 por menos 18? 0. Ahí está. A eso me refería. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí quedó Ahora claro. Profesor, Ahora sí una entendí. pregunta. No, hijito, Dime, Roxy. A ti no, oye. Tu fan. Profesor, profesor, Sí, ¿en dime. qué momento se va a aplicar Steven? Es lo que me tiene así confusa. O sea, Si quieres darte cuenta, cada vez que veas ejercicio como la número 3, mira, ve. Acá veo x más 2, x menos 1, x más 5, x menos 4.
Cuando veamos ejercicios que tengan una naturaleza parecida a esta, automáticamente hay que recordarnos de esta formulita, el llamado que Steven. ¿Estamos de acuerdo? Cuando veas que tenga un formato parecido a este. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Profesor, Dime. profesor, Sí, sí, te escucho. ese Steven no es lo mismo que multiplicarlo nada más. Ah, claro. Como que ahorita lo estaba multiplicando y dije Steven y lo multipliqué y me salió igual, entonces dije, No te bueno. preocupes, no te preocupes. Lo que pasa es, cuando tú haces esto, ¿cuál es lo que nos han enseñado en el colegio? O Hacer sea, esto. Steven es para que salga más rápido, nada más. Exacto. Y no hagas esto, ¿no? Lo correcto es lo que tú dices. X por X, X por menos 1, 2 por X, 2 por menos 1. Pero si yo me acuerdo de esa formulita de producto notable, lo hago más rápido. A eso me refiero. No sale igual, claro. Sería el resultado no saldría el mismo. Bien, menos Sí X. sale, cariño. X No menos. sale. No se pasa. Bien, borramos ahora acá. Vamos a ver el problema 4. A ver, para que vamos poco a poco aclarando la idea. Borramos esto. Vamos a ver el problema 4. A ver, ¿qué dice? Esa canción me pone feeling. Yo te dedico una. A ver. Ah, no, ahora. Pero Chicos, no se estamos sabe en clase, por favor, Ya, silencio. Por favor, queremos aprender, gracias. más rato, Ro. El problema 4, mira, dice X a la 90 más X a la 73 más X a la octava más X a la cuarta, ¿ver? Más X cuadrado más todo sobre. A ver, mira el ejercicio número 4, observa, me da X a la 90 más X a la 73 más X a la octava más X a la cuarta más X cuadrado más 1, todo sobre X a la cuarta menos 1. ¿Qué nos están pidiendo? Que hallemos el resto. Por ejemplo, acá en este ejercicio, si tú quisiéramos o nosotros quisiéramos aplicar Horner, sería demasiado. Mira, es 90 a 73, esto está totalmente incompleto. Habría que agregar demasiado cero. Profesor, ¿sería el teorema del resto? Exacto. Entonces, aquí no conviene aplicar, por ejemplo, Horner. Si alguien dice, profe, ¿y por qué no podríamos aplicar Ruffini? Tampoco, porque para que sea Ruffini, quedamos que el divisor debe ser de forma, ¿qué? Lineal. Entonces, la sugerencia es aplicar, ¿qué? El teorema del resto. Si aplicamos el teorema del resto, a ver, X a la cuarta menos 1 lo igualamos a 0. Ahí está, lo igualamos a 0. Despejando, X a la cuarta es igual a 1. Ahí está. Cada vez que vamos a aplicar el teorema del resto, mira, no te olvides, el divisor lo igualas a 0. Despejamos, X a la cuarta igual a 1. Pero acá hay que tener cuidado, no le vayas a querer sacar raíz cuarta. No, 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 déjalo tal como está. Aparentemente, ya, pero profe, sí le puedo sacar a la unidad. Déjalo así, X a la cuarta igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada X a la cuarta que encontremos en el dividendo, ¿qué voy a colocar? La unidad. ¿Estamos? A ver, veamos. Pongo R de resto. Pero para esto hay que manipular a este 90. Hay que darle la forma. A ver, X90 sería X a la cuarta. ¿A qué exponente multiplicaría 4 para que se acerque a 90? X al cuadrado, profesor. A ver, puede ser 22. ¿Por qué? 4 por 22, ¿cuánto es? 88. Pero acá está 90. Entonces le agregamos X al cuadrado. Ahí está. Y ahora sí, mira. Producto de bases iguales, se suman, ¿qué? Los exponentes. 4 por 22 es 88. Más este 2, Ajá. 20. Nuevamente,
ponemos más, dice x a la 73, ponemos acá x a la cuarta. ¿A qué exponente para que se acerque a 73? A ver, podría ser, ¿qué número? A ver, ¿qué número podría ser para que se acerque a ver, si lo colocamos acá, ¿me ayudas? A ver, sería 12, no creo. 22, no podría ser. 20 menos. Podría ser, a ver, ¿qué número? 73. A ver, si me escribes, ¿qué número podría ser? A ver, escríbelo. 18. Muy bien. 18. A ver. 4 por 18, 72. Pero acá dice 73. Entonces, por X. Ahora sí, producto de bases iguales, se suman los exponentes. Luego viene X a la octava. Pones X cuarta. Todo al cuadrado. Más el X cuarta que ya tienes. Más X cuadrado. Más 1. Ahí está. Entonces, ahora sí, donde yo vea x a la cuarta, x a la cuarta, x a la cuarta y x a la cuarta, ¿qué voy a reemplazar? La unidad. Entonces, empezamos. Sería r es igual 1 a la 22 sigue siendo 1. Entonces me queda x al cuadrado. Acá me queda 1. A la 18 es 1. Por x más x. Luego acá sigue siendo más 1. Luego acá más 1. Y luego más x al cuadrado más 1. Al final, ¿cuánto saldría esto? A ver, r es igual x al cuadrado más x al cuadrado, 2x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Luego vendría más x y más 3. Ahí está. Acabamos de hallar, ¿qué? El resto, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada vez que veamos ejercicios donde Profe, ¿puede repetir? el resto, sugerencia, que puedo aplicar el teorema del resto. Y eso es lo que hemos hecho. Lo igualamos a 0, despejamos, ahí está, y le dimos la forma. Mira, era 90, puse 4 por 22, 88, más 2, 90. Acá era 73, pusimos 4 por 18, 72, más 1, 73. Acá 4 por 2, 8, normal. X a la cuarta, y luego reemplazas la unidad en cada uno de ellos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Todo claro la idea? Sí, ¿no? Bien. Vamos ahora a ver. Profe, Profe, ¿de dónde Sí. sale más habla uno? tú. Por ¿Perdón? favor. ¿De dónde sale más uno? Un poco más. Más 1. A ver. Veamos. Sí. Acá pongo la unidad. 1 a la 22 es 1. Por x cuadrado, x cuadrado. Luego acá, 1 a la 18 es 1. Por x, x. Acá es 1 al cuadrado, 1. Esto vale 1. Ahí está. Más x cuadrado y más 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ahora sí? Profe, no, un ratito, le quería decir algo. Sí, dime. Esa es otra forma de aplicar. ¿Hay otra forma de aplicar aparte de esa forma? No, hijita, cuando vemos ejercicios como la número 4 que hemos hecho ahorita, Ya. ahí te piden hallar el resto. Entonces, ¿qué tienes que aplicar? El teorema del resto. ¿Qué dejamos? Creo que No, dijimos, si hay otra manera aparte. no, hija, es la única. La otra Ah, manera ya. podría ser Horner, pero imagínate cuántos ceros tendrías que agregar, ¿no? Ah, ya, En este profesor. caso es el teorema del resto. Ya, profesor. Ya no, mi baby. Profesor, Sí, dime. ¿puedo usar teorema de resto para todas? No, el teorema de resto de preferencia, hijo, se utiliza cada vez que me pidan, ¿qué? El resto. O como en el problema de examen de admisión que hicimos al inicio, el problema 2, que ya te daban como dato el resto, y tú podías aplicar ahí, ¿qué? El teorema del resto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mayormente el teorema de resto se aplica cuando te pidan el resto, salvo que tú veas que el ejercicio se puede adecuar, lo haces. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Vamos a ver el siguiente ejercicio, a ver un ratito.
Miremos el problema número 5. Mira lo que me dicen acá. Hay el resto, nuevamente. Me da x a la 41, a ver, multiplicado por x más 2 a la 41, más x más 1 a la 16, ¿correcto? Todo sobre x al cuadrado más 2x menos 1. Por ejemplo, aquí me piden el resto. Ideas. Profe, ¿podríamos aplicar Horner? Creo que no. ¿Por qué? Porque habría que desarrollar primero este binomio a la 41. Imagínate todo ese trabajo que habría que hacer. Profe, ¿podríamos aplicar Ruffini? Tampoco. Profesor, Porque no es de forma lineal. Sí, disculpe, dime. profesor. El teorema del resto puede ser a partir del 2, ¿no? A partir O sea, usted dijo que podía ser lineal, ¿no es cierto? Ya. Pero puede ser binomio también. Claro, o sea, que quede claro, hijita, cada vez que quieras aplicar el teorema del resto, de preferencia cuando me digan que hallar que el resto, salvo que se presente como ese problema 2 de admisión que vimos, donde podríamos haber aplicado también quizá Ruffini, pero por el teorema del resto era mucho más rápido. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, acá, en este ejercicio, te piden el resto. Acá no podríamos aplicar Horner. Mira cómo está el llamado dividendo. No podrías aplicar Ruffini, porque para aplicar Ruffini queda muy bien claro que debe ser el divisor así, mira, de forma lineal. Entonces, la herramienta que te puede ayudar acá sería el teorema del resto. ¿Qué dice el teorema del resto? El divisor lo debes ¿qué? Igualar a 0. Siempre el divisor lo debemos igualar a 0. De acá podemos despejar x al cuadrado más 2x, y este 1 que está negativo puede pasar al otro lado. ¿A qué conclusión estamos llegando? A que x al cuadrado más 2x es igual a ¿qué? A la unidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? En el llamado dividendo, debo buscar esto, el x al cuadrado más 2x. Cuando encuentres esto, ¿qué vas a hacer? Lo cambias por la unidad. Por ejemplo, recordemos por acá, si tú tienes a la n, ley exponentes, y b a la n, ¿se acuerdan a qué era igual esto? Esto era a por b todo a la n. Ah, ya. ¿Para qué hemos recordado esto? Observa aquí, esta partecita donde le estoy colocando de nube roja. ¿Es cierto o no? Que x a la 41 es como si fuera a la n. X más 2 a la 41 como si fuera ¿qué? B a la n. Si lo tengo de esta manera, lo puedo colocar como a por b elevado ¿qué? A la n. Entonces, como voy a hallar el resto, pongo r de resto. Ahí está. Y ahora voy a apuntar, voy a aplicar esto, mira, sería x por x más 2, pero todo esto a la 41. Ahí está. Hemos usado esta ley de exponente para esa parte. Y luego viene por acá más x más 1, pero a la 16. Si observamos, mira, era el resto adentro. ¿Qué me va a quedar? X por x, x al cuadrado, más 2x, elevado a la 41. Listo. Justo ya apareció, mira. X al cuadrado más 2x. ¿Eso cuánto vale? La unidad. Ahí está, ¿ves? Pero acá hay un detalle. X más 1 a la 16. ¿Cómo hacer para buscar el x cuadrado más 2x? Por ejemplo. X al cuadrado elevado a la octava, ¿no? Muy bien. Lo puedo poner así, mira, al cuadrado y luego a la octava. ¿Por qué? Porque 2 por 8 me da ¿qué? 16. Y esto es un binomio suma al cuadrado. A ver, recordemos, ese es un producto notable. R es igual x al cuadrado más 2x elevado a la 41 más, a ver, desarrollemos esto, x al cuadrado, el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, todo a la octava. Ahí está, ¿ves? Y nuevamente, mira, ya está apareciendo justo lo que queríamos. X al cuadrado más 2x, y acá igualito. X al cuadrado más 2x.
¿qué vamos a hacer? A ver por acá. R es igual. Por cada x al cuadrado más 2x que encuentres en el llamado dividendo, ¿qué voy a colocar? La unidad. Esto valdría 1. Entonces sería acá 1 a la 41. Más, esto de acá vale 1. Más 1, 2. Sería 2 a la octava. ¿Y 2 a la octava cuánto es? Primero, 1 a la 41 es 1. 2 a la octava, 256. La respuesta sería ¿cuánto? 257. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Profe, este problema, hay que profe, aplicar el teorema. Sí, ¿podría dime. repetir la última parte? La última parte. ¿El de acá? ¿Dónde? Pues, Ajá. Sí, sí, sí. ya. Eso. Acá tengo, miriquita, x más 1 a la 16. ¿Qué es lo que hemos hecho? Le hemos puesto así, x más 1 al cuadrado, y luego toda la octava. Porque 2 por 8, 16. Por ahí nacerá la pregunta, profe, ¿pero para qué hace eso? ¿No? Eso es lo que no entiendo. Quedamos que yo debo buscar esto, x al cuadrado más 2x. Cuando encuentre eso, lo cambias por la unidad. Entonces, eso es lo que hemos hecho. X más 1 al cuadrado. Desarrolla este binomio. El cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, 2x, más el cuadrado del segundo. Y justo, mira, ya apareció. X cuadrado más 2x. ¿Y eso cuánto vale? 1. Más 1, 2 a la octava. Y el de acá era 1. 1 a la 41. ¿Ahora sí? Sí, profe, gracias. No, hijito, no para eso. Vamos ahora a ver el problema 6. Problema 6. Borramos un ratito. Todo esto te voy a mandar resuelto, no te preocupes, por el WhatsApp del grupo. A ver. A ver. Veamos el problema 6. Mira lo que me dice el problema 6. Que hallemos el resto. También acá nos piden el resto. ¿Estamos de acuerdo? R de resto. Si me dicen hay el resto, entonces aparentemente podríamos aplicar ¿qué? El teorema del resto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, recordemos lo que hablamos inicialmente. El tema que estamos viendo se llama división de polinomios. ¿Cuáles son las herramientas que debo saber de este tema? Herramientas. Las herramientas son Horner, Ruffini, teorema de resto y división teorema. Esas son las 4 herramientas que tú debes saber. Gracias a estas 4 herramientas, tú vas a poder hallar siempre el resto, siempre el resto. O sea, estas herramientas sirven para hallar siempre ¿qué? El resto. Eso es lo que debes tener presente, por favor. Repito, el tema es división de polinomios. ¿Cuáles son las herramientas? Horner, Ruffini, teorema de resto y división algebraica. Pero ellos, ¿cuál es la finalidad siempre? Hallar el resto. El detalle es que con la práctica, cuando tú te enfrentes al examen de admisión, como hemos hecho al inicio, esas 3 preguntas de examen de admisión, tú sepas identificar qué herramienta vas a usar. O vas a usar Horner, o vas a usar Ruffini, o vas a usar teorema de resto, o vas a usar ¿qué? Divisibilidad algebraica. En el primer problema que vimos de examen de admisión, prácticamente Agraria ya nos dio todo listo. Nos daba dividendo, divisor, cociente y residuo. Prácticamente te estaba diciendo, utiliza la herramienta de Horner. Eso es lo que te estaban diciendo. Luego el problema 2, vimos que el divisor era de forma lineal. O sea, indirectamente Agraria, ahí te estaba diciendo, puedes aplicar Ruffini, pero lo puedes hacer más rápido. Si aplicas, ¿qué? El teorema del resto. Y en el problema 3, ¿qué decía en el examen de admisión? Hallar el resto. Entonces, prácticamente te estaba diciendo, utiliza como herramienta de ¿qué? El teorema del resto. Entonces, vamos ahora
a ver el problema 6, pero no te olvides, tienes 4 herramientas. El detalle es que debemos saber cuál de esas 4 es la que conviene. Me dejo entender. Por ejemplo, aquí en el problema 6, si tú lo ves así como está, no podrías aplicar esta herramienta. ¿Cuál? El Horner. ¿Por qué, profe? No puedo aplicar el Horner. Mira, mira, hijo, mira, hijita, el grado. 75. Acá está 70. Y acá 65. Imagínate cuántos ceros habría que agregar. Por eso es que no puedes aplicar Horner. Está descartado. Horner no. Profe, entonces, la herramienta, P, Ruffini, profe. A ver, vamos a ver. No puedo. ¿Por qué, profe? Porque para aplicar esta herramienta, tómalo así, tu divisor debe ser de esta forma, hijo, de esta forma, hijo, tu divisor. Y lamentablemente tu divisor no tiene esa forma. Acá dice x al cuadrado menos x. Esta es una cuadrática. Debe ser, ¿qué? Lineal. Entonces ya está descartado, no puedo usar. Pero de las 4 herramientas que te vamos a enseñar, ya hay 2 que no te sirven. Te quedan solamente 2 herramientas. ¿Cuál es? El teorema del resto y divisibilidad, ¿qué? Algebraica. Te está quedando estas 2 herramientas, esas 2. Luego te vamos a enseñar cómo se utiliza esta herramienta, porque todavía no te lo hemos presentado. Hasta ahorita hemos visto lo que es Horner, Ruffini, lo que hemos hablado, y el teorema de Resto. Entonces, a este ejercicio ya no puedo aplicar Horner, no puedo aplicar Ruffini. ¿Qué herramienta me está quedando? Teorema de Resto. Profe, sí. ¿Y qué pasaría si no puedo aplicar teorema de Resto? Entonces, mira, hijo, mira, hijita, te queda la última herramienta. Ya no hay más herramientas, solamente tienes 4 nada más. Entonces, vamos a aplicar acá el teorema de resto. A ver, vamos a ver cómo nos va. El teorema de resto. Pero no te olvides que el teorema de resto siempre es igual a ¿qué? El divisor a 0. ¿Ya? Entonces vamos a borrar esto. Esto debe quedar claro, por favor. A la hora que vas a resolver tus ejercicios, a la hora que vas a practicar este tema de división de polinomio, ten presente que solamente tienes 4 herramientas. Disculpa que sea repitente. Horner, Ruffini, teorema de resto y división. No hay más, no existe otra quinta o sexta herramienta. Lo que tienes que aprender es a identificar cuál de ellas te va a ayudar. Por ejemplo, Disculpe. aquí. Profesor, disculpe. Profesor, disculpe, soy Yesenia de Los Olivos, director de Los Olivos. Un momentito, por favor. Disculpe que lo interrumpa. Dígame. Profesor, sí, lo que pasa es lo siguiente. En este salón hay mucha interrupción. Yo voy a tomar cartas en el asunto. Yo hablé con todas las directoras. Y la persona, usted tiene que explicar el problema y no le hace caso a nadie, por favor. Ya. ¿Sí? No le hace caso a nadie. Termine de explicar el problema y recién si los alumnos le preguntan algo, lo puede volver a repetir. En caso contrario, los alumnos que están interrumpiendo la clase, yo voy a agarrar y simplemente voy a quitar a los alumnos todo el día. No van a ingresar a las clases todo el día. ¿Sí? Profesor, por favor, porque hay mucho desorden. Estoy tratando de solucionar por interno, pero no se puede. Siguen con lo mismo, interrumpiendo las clases. ¿Sí? Profesor, le rogaría que termine de hacer su problema y al final que termine el problema, ahí si los chicos preguntan, normal. Pero las preguntas tienen que ser con coherencia, por favor, con coherencia. No pueden preguntar algo que ya está en las pizarras. El profesor es muy claro, yo entiendo la clase perfectamente. ¿Sí? Por favor, chicos. No quiero tomar no quiero decirles a Priscila que es la que te puede sacar el aula y no ingresar todo el día, porque de verdad incomodan a los demás, de verdad. ¿Sí? Profesor, muchas gracias y disculpe por la interrupción. Gracias. Bien, listo. Bien, continuamos entonces. Vamos ahora, como dije inicialmente, vamos a aplicar el teorema del resto. Teorema de resto. El divisor lo igualamos a 0. Aquí lo ideal es, como habíamos visto inicialmente, uno de ellos pasarlo al otro lado. Pero acá hay que tener cuidado, mira. Cuando veas ejercicios como la número 6, por favor, atiende, mira. Te voy a hacer recordar lo siguiente. La suma de cubos. La suma de cubos, ¿te acuerdas? Era así. A más B por A cuadrado menos A por B más B cuadrado. La llamada suma de cubos. Vamos por acá. La diferencia de cubos.
era a menos b al cuadrado más a por b más b al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo vimos la semana pasada y espero que ya haya quedado claro en tu cabecita. Suma de cubos y diferencia de cubos. Por ahí te preguntarás, profe, ¿pero esto qué tiene que ver con el ejercicio? Bastante, hijo. Posiblemente ya algunos ya se dieron cuenta. ¿Qué pasaría si por un momento, en lugar de a, le pongo x? Entonces es x cubo. Mira lo que está haciendo. En lugar de b, le pongo 1. 1 al cubo, ahí sí. Nuevamente acá, x más 1, x cuadrado menos x más 1. Lo que estoy haciendo es, en lugar de a, colocar x, y en lugar de b, colocar la unidad. Acá hago lo mismo. X al cubo menos 1, tendría acá x menos 1, x cuadrado más x más 1. ¿El por qué viene acá? Cada vez, escúchame por favor, mira lo que estoy haciendo, mira la nubecita, y nuevamente acá la nubecita. Cuando tú veas en un ejercicio como la número 6, una de estas nubes, o la primera o la segunda, vas a aplicar un artificio. Repito, cuando veas ejercicios, forma parecida a esta, pero en especial, ¿qué es lo que vas a visualizar? Tu divisor. Cuando veas que tu divisor, mira, tu divisor tenga o la primera forma o la segunda, no hay más opciones, solamente hay dos, ¿eh? O la primera o la segunda, vas a aplicar el artificio que te vamos a enseñar. ¿Cuál es? Por ejemplo, esto que veo acá, x cuadrado menos x más 1, ¿cuál es? ¿La primera o la segunda? Profe, es la primera. Muy bien. Entonces, ¿qué significa? Si te das cuenta, al costado de esto, ¿quién está? X más 1. Entonces, acá está el artificio. A cada uno de ellos, a cada miembro, lo vas a multiplicar por x más 1. Ahí está, por x más 1. No te olvides. ¿Estamos de acuerdo? Repito nuevamente porque esto tiene que quedar claro. Cada vez que ve ejercicios en la cual el divisor, no estoy hablando del dividendo, ojo, dividendo, el divisor tenga esta forma o esta, una de estas dos, lo que tienes que hacer es aplicar el siguiente artificio. Si es la primera forma, mira, a su costado, ¿quién está? X más 1. Entonces, multiplicas a cada uno de ellos por X más 1. Ese es el artificio. Si hago eso, ¿es cierto o no que todo esto, qué será? X al cubo más 1. ¿Y esto qué es? 0. De tal manera, llegarás a esta conclusión, que X al cubo es igual a menos 1. Y no te olvides lo que te hemos dicho, no le debo sacar raíz, déjalo tal como está. Por favor, hoy día hay que practicar varias veces este ejercicio para que quede claro lo que estamos hablando del artificio. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora ponemos R de resto. Y hacemos lo mismo que el problema 4, si no me equivoco. A ver, ponemos x cubo. Hay que darle la forma. Pero acá dice 75. ¿Qué exponente sería? 25. Muy bien. ¿Por qué? 3 por 25 me da 75. Acá dice 70. Vamos a ver. X al cubo. ¿A qué exponente? Para que se acerque a 70. A ver, profe, podría ser 23. A ver. 3 por 3, 9. 3 por 12, muy bien. Ahí está. Más x al cubo. ¿A qué exponente para que sea 65? A ver, tú dirás, puede ser 20, puede ser 21, puede ser 22, no creo. ¿Sería qué? 21. Porque si es 22, sería 66. ¿Acá cuánto tendrías? 63 por x al cuadrado, más 2. Ahí está, ¿ves? Y luego ponemos r de resto. Donde vea x cubo, voy a colocar menos 1. Entonces acá sería menos 1 a la 25. Otra vez, menos 1 a la 23 por x. Por acá sería menos 1 a la 21 por x al cuadrado, más 2. A ver, toda cantidad negativa elevada a un exponente impar, como es siempre. Repito, toda cantidad negativa elevada a una potencia impar siempre va a ser, ¿qué? Negativo. Ah, ya, muy bien. Entonces ponemos r es igual menos 1
acá saldría menos x, acá saldría este negativo, menos x al cuadrado más 2. Finalmente, r es igual, a ver, lo ordenamos, menos x al cuadrado, menos x más 1. Repito nuevamente esta parte. De x a la 75 hay que darle la forma. Pues hemos puesto x cubo elevado a la 25. Dice 70. X cubo elevado a la 23. Pero si yo lo multiplico, ¿me sale cuánto? 69. Para 70, ahí está. Producto de bases iguales, se suman los exponentes. X a la 65. Sería x cubo. 3 por 21 es 63. Por x cuadrado ya me da 65. Más 2. Y reemplazamos. Menos 1 a la 25. Menos 1 a la 23, menos 1 a la 21. Toda cantidad negativa de una potencia impar sigue siendo negativo, ahí está, menos 1. Sigue siendo, ¿qué? Negativo, menos x cuadrado más 2. Ordenando, menos x cuadrado, menos x y menos 1, más 2, ¿cuánto es? Más 1. Muy bien. Por acá lo voy a colocar menos x cuadrado, menos x más 1. Pero ahora, ¿qué pasaría? Esta es la respuesta. Posiblemente vas a las alternativas y te das cuenta que no hay términos cuadráticos. Todos están en forma lineal. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, todavía esto hay que reducir. ¿Cómo reducir, profe? A ver, ¿de acuerdo a lo que habíamos hecho por acá? Habíamos dicho que x al cuadrado menos x más 1, mira, era igual a 0, antes de aplicar el artificio. Pero acá está x cuadrado, entonces tú puedes hacer esto. El x cuadrado lo dejo solito, esto lo paso a restar, perdón, pasa a sumar, positivo, y el 1 pasa a restar. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de x cuadrado, voy a colocar ahora x menos 1. Entonces acá pongo r, menos, y en vez de x cuadrado coloco esto. X menos 1 menos x más 1. Ahora sí, colocamos r, sería menos x, menos por menos, más 1, menos x más 1. Finalmente, r, ¿cuánto vale? 2 menos 2x. Repito, hasta acá está bien. Nosotros ya habíamos encontrado eso, que sería la respuesta. Pero ¿qué sucede? Que cuando vamos a las alternativas, nos damos con la sorpresa que no hay esta clave, que todo está en forma, ¿qué? Lineal. Entonces implica que todavía había que continuar. Por eso es, en lugar del x cuadrado, lo que era igual a 0, esto lo pasé a sumar, esto lo pasé a restar, y ahí está, mira, x al cuadrado. Y esto, recién reemplazo su equivalente. En vez de x cuadrado, pongo x menos 1. Ahí está, mira. Menos x más 1. Y al final, ¿qué me estaría quedando? 2 menos 2x. ¿Estamos de acuerdo? No sé si hubiera alguna consulta, me escribes, a ver. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Todo? No te vayas a olvidar, por favor. El problema 6 hay que tener bastante cuidado, hay que recordar justamente estos dos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Profesor, Sí, dime. repita la última parte, por favor. Ya. ¿De acá? La última parte. Esto. No, la otra, esa. Ya. Habíamos dicho, gracias. Habíamos quedado que hasta acá, esto sería mi respuesta. Entonces voy a mis alternativas, y me doy con la sorpresa que no está esta respuesta, porque las 5 alternativas está de forma que lineal, y así va a ser siempre. Las 5 van a estar de forma lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que debo recordar lo que inicialmente había igualado a 0. X al cuadrado menos x más 1 igual a 0. Y este x cuadrado ya lo tengo, mira, despejo. Esto pasa a sumar y esto pasa a restar. Y acá está. Entonces, ¿qué hago? En lugar de este x cuadrado que veo acá, copio su equivalente. Acá está, mira, x menos 1. Menos por más, menos x. Menos por más 1. Menos x, más 1. Agrupo, 1 más 1, 2, y menos x con menos x, menos 2x. Mi sugerencia es, este ejercicio, vuélvelo a practicar, por favor. No te olvides, cada vez que veas un ejercicio donde el divisor, mira, divisor, tenga una de estas formas, acuérdate del artificio. Profe, sí. ¿Y qué hubiera pasado si esto hubiera sido x cuadrado más x más 1? O sea, esto.
Entonces, ¿por qué cantidad lo vas a multiplicar? Por x menos 1 y por x menos 1, por esa cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Yo de todas maneras te voy a mandar problemas de esta forma por el WhatsApp para que lo practiques. En base a este modelo lo vas a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esperemos. Vamos ahora a ver el problema 7. ¿Te parece? Profesor, Sí, dime. disculpe. Sí, te escucho, dime. Usted había mencionado que en el teorema del resto, o sea, no va a haber algunas excepciones en las que no se puede aplicar. ¿Y cuáles son esas excepciones? No llegué a escucharlo. En el teorema del resto, ya, dije lo siguiente. Si el problema que tenemos al frente no puedo, digamos, utilizar el teorema del resto, entonces tendría que usar la última herramienta, que es la parte de división algebraica. Eso es lo que vamos a ver ahorita, un problema para que de esa forma... No, sí, claro, a eso me refiero, pero ¿en qué momento no podría utilizarlo? O sea, ¿cuándo yo ya. sabría identificar que no puedo usar el teorema del resto? Por ejemplo, en esto, mire, hijito. A ver. Sí, rapidito, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, en este ejercicio, mira. En este ejercicio dice x más 4 elevado a la 2020, más x menos 5 elevado a la 2021, más 2, sobre x más 4 y x menos 5. Por ejemplo, acá no podríamos aplicar el teorema del resto, porque en el teorema del resto, lo primero que tendríamos que hacer, si queremos aplicar el teorema del resto, es esto. Mira. Según la formulita, x cuadrado menos x menos 20 igual a 0. Entonces, x cuadrado menos x es igual a 20. ¿Qué tendríamos que buscar? Un x cuadrado menos x. Y está bien difícil, mira, hijo. No sé, para la persona que me preguntó. Entonces, en este tipo de ejercicio no podrías usar el teorema del resto. Necesariamente tendría que usar la última herramienta, que justo lo vamos a ver luego. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Ahí está el ejercicio. Ahorita vamos a llegar a eso. ¿Ya? Borramos esto. Para hacer el número 7. Profe, Profesor, disculpe. profe, una pregunta. Y mi gira. Profe, en caso hayan las dos respuestas, ¿cuál se tendría que marcar? Porque en el material Buena que la nosotros tenemos están las dos. Buena la pregunta. Cuando aparece, por ejemplo, las dos respuestas, necesariamente debemos llegar a esta forma. Necesariamente. O sea, nuevamente le aplicas esto. Lo que pasa es que el ejercicio que hemos visto a continuación, algunos libros lo vas a encontrar como un caso particular de teorema de resto. Le llaman restos especiales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, repito, si en el problema, a ver, si nos ayudamos, a ver dónde está el ejercicio que agarré, un ratito, rapidito nomás. A ver dónde estás. No te me pierdas, ya. Por ejemplo, ese problema 14, el que hemos agarrado nosotros, como dice su compañera, a ver, no sé si lo podemos apreciar, dice menos x cuadrado menos x más 1. Acá está. Nos había salido, acá, menos x cuadrado menos x más 1. Ahí está. Justamente está la respuesta. Pero, repito, cuando veamos ejercicio como el que acabo de borrar, la idea es llegar siempre a un término que lineal. ¿Por qué dirás? Mira, acá está la respuesta. El ejercicio era este. ¿Correcto? Cada vez que habíamos visto, el divisor, ¿de qué grado es? De segundo grado. Se dice que el resto siempre debe ser un grado menos, o sea, de grado lineal. Aquí el divisor es de segundo grado. ¿Y el resto de qué grado nos salió? De segundo grado. Por eso es que había que hacer nuevamente esto para llegar a un resto que lineal. ¿Estamos de acuerdo? Repito, Gracias, profe. esa es la pregunta que me hiciste, hijita. La señorita ha detectado, y acá terminamos con el ejercicio de acá, que esta respuesta está. Y está esta respuesta que hemos hecho. La tienen un ratito todos. Estas dos respuestas están. Ella preguntó, ¿qué hago, profe, si aparecen las dos respuestas? ¿Cuál es la que debo marcar? ¿Cómo respondo esa pregunta? Con esto, el divisor, ¿de qué grado era? De segundo grado. Se dice que el resto siempre es un grado menos.
O sea, si el divisor es de segundo grado, el resto debe ser de primer grado. ¿De qué grado nos salió? Segundo grado. No puede ser. Tiene que ser de primer grado. Profe, si hubiera sido, por ejemplo, acá 3, el resto es de segundo grado. Si acá hubiera sido 4, el resto es de tercer grado. Siempre es uno menos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Espero entonces que ahora sí haya quedado claro para la señorita, para ti, hijita, lo que me has preguntado. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, profe. No, hija, al contrario, gracias a ti. Gracias a ustedes, chicos, porque gracias a esas interrogantes vamos aprendiendo. Tú también vas aprendiendo y de esa manera también te sales de la duda. Pero no te olvides, por favor, practica nuevamente estos ejercicios. Yo te voy a mandar por el WhatsApp de este modelo que he borrado del problema 6, varios ejercicios que tengan ese modelito. Y me gustaría que lo practiques luego para que te des cuenta cómo se resuelve. Para que quede claro la idea. Bien, vamos ahora con el problema 7. A ver, veamos el problema 7. Bien, veamos el problema 7. Mira, nuevamente me piden hallar el resto. Hay que tener bastante cuidado, mira. Del tema que estamos viendo, división de polinomios, hemos dicho que hay 4 herramientas. Horner, Ruffini, teorema de resto y división de raíz. Si tú has tenido la oportunidad de ver en el colegio y de practicarlo, Horner y Ruffini no tiene variedad. Siempre es el mismo esquema, siempre. En cambio, teorema de resto, sí hay variedad. ¿Cómo variedad, profe? En los modelos de ejercicio. Cuando te mande hoy día el solucionario y tú veas, te vas a dar cuenta, todos eran teorema de resto, pero cada uno tenía una forma diferente, y eso es lo que debes aprender. Por ejemplo, acá, me piden hallar el resto. Según lo que hemos aprendido, cada vez que me digan el resto, voy a aplicar el teorema. Según lo que hemos aprendido, perdón, es X, ahora sí, el divisor lo debo, ¿qué? Igualar a 0. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Pero hay algo importante, mira. Recuerda que la clase de la semana pasada te dije, por favor, chicos, es muy importante que aprendamos las formulitas, ley exponente, producto notable. ¿Por qué? Mira, ¿tú te acuerdas de este producto notable? El A más B al cuadrado. Es el cuadrado del primero, más el doble de A por B más B cuadrado. Pero, profe, yo lo sé, profe, esto ni hablar ya. También me supongo que ya sabes esto. El A menos B, cuadrado del primero, menos 2 veces A por B, más B al cuadrado. Pero hay algo importante que debes saber, hijo. En los exámenes de admisión, y si hablamos de agraria, siempre te van a dar esta partecita, mira, siempre, esta parte. Y cuando tú tengas solamente esa parte, tú debes darte cuenta que ¿quién es lo que falta? El cuadrado del segundo. ¿Quién falta? El cuadrado del segundo. Pero, profe, ¿y eso qué tiene que ver en el ejercicio? Observa. Lo ideal acá, según el teorema del resto, es que yo haga así. X cuadrado más 2x igual a menos 2. ¿O no es así? Esto es lo que nos han ido enseñando hasta ahora. Lo paso a restar. Y luego, ¿qué hay que hacer? Buscar en el llamado dividendo, ¿qué? X al cuadrado más 2x. Y cuando encuentres eso, ¿qué vas a colocar? Menos 2. Pero ¿qué pasaría si tú, tu hijo, tu hijita, y dices, profe, ¿y por qué no pudo ser así? Mire, a ver, díctame. X cuadrado más 2x más 2. ¿Ya? ¿Por qué no puede ser así, profe? A ver, sigue dictándome. X al cuadrado, ya sigo. 2x, ya. Y ahora, no ponga 2, profe. Desdoble el 2. ¿Cómo? Sí, desdoble el 2. A ver, más 1, más 1. Ya está. Y yo te hago pero ¿por qué has hecho eso, hijo? Por eso, profe, mire. Mire lo que está dentro del verdecito. ¿Ya? ¿No es lo que usted nos ha hecho recordar? El binomio suma al cuadrado. A ver. ¿Sí? Ahí está. Más 1 igual a 0. Entonces, profe, x más 1 al cuadrado igual a menos 1. Por ejemplo, cuando tu compañero o compañera nos da esta idea,
Por ejemplo, él o ella no va a aplicar esto. Él va a aplicar esto. ¿Qué está dando a entender? Que por cada x más 1 al cuadrado que encuentre en el llamado dividendo, ¿qué voy a colocar? Menos 1, menos 1. Ah, ya, entonces, mira, qué interesante. Muy buena la idea. Gracias, muy buena. Entonces, pondremos, hay que buscar x más 1 al cuadrado. Entonces pondré x más 1 al cuadrado, pero todo a la quinta, porque 2 por 5 es 10. Más, otra vez, x más 1 al cuadrado, pero a la cuarta, para que 2 por 4 sea 8. ¿Ya está? Y luego, otra vez, x más 1 al cuadrado, pero todo al cuadrado. 2 por 2, 4, pero acá dice 5. Entonces le agregamos x más 1. Y luego, menos 1. Ahora sí. Mira, hemos dado la forma. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo vea x más 1 al cuadrado, ¿qué voy a colocar? Menos 1. Ah, entonces mi r quedaría así. Quedaría menos 1 a la quinta más menos 1 a la cuarta. Luego quedaría menos 1 al cuadrado multiplicado por x más 1 menos 1. Toda cantidad negativa elevamos a una potencia impar, quedamos que sigue siendo negativo. Negativo, potencia par, se vuelve positivo, más 1. Acá sería positivo, quedaría de frente x más 1 y menos 1. Mira, sorpresa, se va. ¿Y qué te quedaría al final? X. Ahí está, a ver. A ver, repito, se escucha un ruido. Hasta acá, mira. ¿Quedó clara la idea? ¿Sí? Repito. El ejercicio. Audio. Disculpe, profesor. Usuriaga, el cero, por favor, apaga su audio. A ver, chicos, voy a silenciar los micrófonos de todos porque están habiendo bastantes quejas de este salón. Así es que lamentablemente van a tener que usar el chat nada más. Bien. Sí, Priscila, está bien. Sí, ¿listo? Ya. Bien, entonces, como habíamos visto, hay que tener bastante cuidado. En este caso, el problema 7, mira, le dimos una idea, ¿no? Y de esa manera, lo que hubiéramos hecho acá era lo siguiente, desarrollar esto, mira, x al cuadrado más 2x más 1. Y ahí colocabas, ¿qué? Menos 2. Igualito, x al cuadrado más 2x más 1. Y colocabas el menos 2. Acá igualito, x al cuadrado más 2x más 1. Y luego colocabas, ¿qué? El menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, te hemos dado esta forma que es la más rápida. ¿Y eso por qué? Porque acá aparecía, mira, x más 1, x más 1, x más 1. Posiblemente, cuando nos dan esa idea, es porque su compañero se dio cuenta que esto se podía desdoblar, este 2, 1 más 1. Y se acordó justamente del binomio suma al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Bien. Vamos ahora a ver el problema 8. Borramos esto. Vamos a ver el problema 8. Bien. Problema 8. A ver. ¿Listos? Ya. Mira un ratito el problema 8. En el problema 8, igualito, nos piden también hallar el resto. Hallar el resto. Y ahora sí, vamos a poner, justo hemos puesto el ejemplo de tu compañero que nos hizo una preguntita, la siguiente. A ver. Quedamos en el tema de división de polinomios. Hay 4 herramientas. Horner, Ruffini, teorema de resto y divisibilidad algebraica. Entonces, cada vez que yo tenga una división y me pidan el resto,
tengo 4 herramientas para poder utilizar. O Horner, o Ruffini, o teorema de resto, o divisibilidad algebraica. Pero va a depender mucho del ejercicio cuál vas a usar. Por ejemplo, viéndolo así fríamente el ejercicio, ¿podríamos usar Horner? ¿Tú qué dices? No. ¿Por qué? Porque primero habría que desarrollar este binomio, luego desarrollar este binomio y completar, y sería demasiado ya extenso eso. Entonces, no conviene usar, por ejemplo, Horner. ¿Podré usar para hallar el resto de esta división Ruffini? No. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede usar Ruffini? Por favor, acuérdate que Ruffini solamente es cuando el divisor es de forma lineal. Si este divisor tiene esta forma, ni hablar, pero no lo tiene, mira, es cuadrática. Por lo tanto, no puedo usar, ¿qué? Ruffini. Me quedan solamente 2 herramientas. Teorema del resto, profe. Según lo que hemos ido aprendiendo hoy día, teorema del resto, ¿qué es? El divisor lo debo, ¿qué? Igualar a 0. Según lo que hemos visto, x cuadrado menos 3x igual a menos 2. La idea ahora sería buscar x al cuadrado menos 3x. Aquí. Pero si nos damos cuenta, es x menos 1 a la séptima. ¡Wow! Habría que primero hacer el desarrollo de ese binomio a la séptima. Entonces, prácticamente, esta herramienta que hemos estado utilizando parece que en ese ejercicio no se va a poder. Entonces, descartamos esta herramienta. La única que nos quedaría ahora sería divisibilidad algebraica. Pero esta herramienta, te voy a hacer recordar, posiblemente en el colegio lo viste, tiene una fórmula. ¿Cuál es? Esta ahí, hijita. Dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Posiblemente lo has visto esto en 4 operaciones en el curso de aritmética. Para utilizar esta herramienta, que se llama divisibilidad algebraica, debes usar siempre esta formulita. Siempre, ojo, repito, cada vez que vas a usar esta herramienta, debes usar esta fórmula. Por ejemplo, el problema 8, hemos podido observar que no me ayuda ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el problema 8 está diseñado para usar netamente esta herramienta. Y ahí vamos a contestar la pregunta de tu compañero que hizo por ahí. Profe, ¿qué pasa cuando no se pueda usar esto? ¿Te acuerdas que yo le había puesto un ejemplo así al azar? Bueno, justo el problema 8 de nuestro libro se presta para que podamos usar solamente esta herramienta. Y ahora, si te das cuenta, esto de acá, ¿te acuerdas que una señorita por ahí al inicio, profe, no se puede factorizar? Ella decía factorizar y decía aspa simple, ¿te acuerdas? No sé si la llegaste a escuchar. Mira lo que va a pasar. Arriba pongo x menos 1 a la séptima, x menos 2 a la séptima, menos 1. Pero esto se puede por aspa simple, mira. Sería x menos 2 por x menos 1. Ahí está, mira. Tú lo puedes factorizar. Tú dirás, profe, ¿y cuánto me doy cuenta que voy a usar esta herramienta en un ejercicio? Observa. Observa el dividendo y observa el divisor. ¿Qué estás observando en ambos? X menos 1. A ver, lo resalto, mira. X menos 1. Por acá, X menos 1. Por aquí, mira, hijo, mi hijita. X menos 2. X menos 2. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú veas ejercicios que tengan esta forma, automáticamente te está soplando que debes usar la cuarta herramienta. La cuarta herramienta. Pero ojo, puede venir así o ya listo de esta manera. Si viene de esta manera, al toque te vas a dar cuenta. Si viene de esta forma, sí hay que hacer esa pequeña factorización que por ahí mencionó tu compañera, ¿no? El aspa, sí. Lo repito, no puedo usar ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Voy a usar la cuarta. Entonces, usamos la fórmula. Mira, dividendo igual al divisor por el cociente más el residuo. ¿Quién es el dividendo? X menos 1 a la séptima más
x menos 2 a la séptima menos 1 es igual al divisor x menos 2 por x menos 1 multiplicado por el cociente q de x más el resto. Pero, un ratito borramos esto. Lo que habíamos hablado, ¿de qué grado es el divisor? De segundo grado. Si es de segundo grado, entonces el resto debe ser de primer grado. ¿Y cómo se representa? De esta manera. AX más B. Repito, ¿de qué grado es el divisor? De segundo grado. Entonces, tu resto debe ser siempre de primer grado. Por teoría, siempre es 1 menos. Si acá hubiera sido de tercero, segundo grado. Si acá hubiera sido de cuarto grado, tercer grado. Siempre es 1 menos, ¿correcto? Bien, y ahora, en este tipo de ejercicios, la idea es eliminar al cociente. O sea, le vas a dar valores. ¡Wow, profe! ¿Y qué valores? No te asustes. Aquí está. Si tú quieres eliminar el cociente, y acá dice x menos 2, entonces le vas a dar para x igual a 2. Luego, ¿cuál sería el otro valor? Para x igual a 1. Profe, sí, y si acá hubiera sido x más 2, entonces, ¿qué valor le vas a dar? Menos 2. Profe, y si acá hubiera sido x más 3, entonces le doy, ¿qué? Menos 3. Los valores siempre van a estar acá. No te preocupes, no es que tú vas a dar valores. Vas a sacar de tu cabecita, de acá nomás. Igual. Y de ahí, reemplaza. Y ahora sí, al reemplazar, si yo reemplazo 2 aquí, 2 menos 1, 1. Reemplaza 2 menos 1 a la séptima. Pero si yo reemplazo acá 2, se va, mira, 0. Entonces me quedaría menos 1. Si yo reemplazo 2, se va todo esto. Y me quedaría 2a más b. Ahí está. Nuevamente, para x igual a 1. Pero aquí, 2 menos 1, ¿cuánto es? 1. 1 a la séptima es 1. Y 1 menos 1, 0. Entonces 0 es igual a 2a más b. Listo. Y ahora para x igual a 1. Si acá pones 1, esto se hace 0. Si acá pongo 1, saldría menos 1. Pero menos 1 ¿a qué? A la séptima. Y menos 1. Si acá ponemos 1, a ver, se va. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría a más b. Listo. Repito. Si acá pongo el 1, se va, 0. Si acá pongo el 1, a ver, sería 1 menos 2, menos 1, a la séptima. Y todo esto de acá sería menos 2, igual a más b. Ya está, miren. Entonces, por aquí tenemos una primera ecuación y por acá tienes una segunda ecuación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Resolver. Lo ponemos por acá, mira. 0 es igual a 2a más b. Y luego, menos 2 es igual a más b. Si queremos hallar el valor de a, creo que estaría cantado. Habría que restar. A ver, réstalo. Si lo restas, 0 menos 2 es 2. Acá sería a. Ahí está el valor de a, porque esto se va al restar. Y si a vale 2, a ver, reemplacemos acá. A vale 2, mira. Entonces, b, ¿cuánto valdría? Menos 4. Listo. Entonces, el resto que me están pidiendo, r de x, es igual a 2x menos 4. Ahí estaría el resto que me están pidiendo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, el día viernes vamos a reforzar esto, ¿ya? Y posiblemente nos quedemos unos 10 minutitos más, ojalá se pueda, para poder culminar bien esta parte, de la parte de lo que es división de polinomios. ¿Listo, chicos? Bien, creo que, nos hemos pasado un poquito. No, de todas maneras, gracias. Cualquier inquietud que tengas, no sé si me lo puedes escribir o si ha quedado claro, pero esto de acá lo vamos a volver a ver nuevamente con otros ejercicios para que podamos reforzar mejor esta idea. ¿Ya, chicos? No sé si hay alguna inquietud, si no, de acá ya nos estaríamos viendo hasta el día viernes. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Nos vemos, cuídense, gracias.